Tenías en la época del terrorismo. Eh, Tenía 24 ¿Y en qué lugar residías? en Lagunas, en el distrito de Lagunas perteneciente a Alto Amazonas, Loreto. ¿Qué cambios tuvo tu vida en la época del terrorismo? Bueno, como militantes de Izquierda Unida, ideológicamente nos cambiaron mucho, porque no teníamos libertad, ya éramos perseguidos ya por el gobierno, porque consideraban que todo militante de Izquierda Unida era un terrorista, ¿no? Entonces, ahí ya cambia totalmente nuestra vida, porque ya éramos perseguidos. Éramos reprimidos ya por el gobierno en aquella época. Y en esa época, ¿cuál es la escena o el suceso que más recuerdas? Y ya, entre los años 85, para mí personalmente se da un suceso muy triste, porque cuando se da un ataque terrorista ahí en Lagunas, mi esposo injustamente fue culpado y encarcelado en el penal de Iquitos, cuando yo tenía un bebé de 6 meses. Eso ha cambiado totalmente nuestra vida, y yo tenía 4 hijos, ¿no? Y me quedaba prácticamente sola ya bajo la responsabilidad de mis cuatro hijos. Él fue encarcelado injustamente, porque cuando se da ese ataque en Lagunas, él estaba trabajando en Yurimagua, ¿sí? No estaba trabajando allá. Todos esos meses estaba en Yurimagua. Entonces, después de una larga lucha, gracias a Dios fue liberado a los 4 meses. Eso cambió totalmente nuestra vida. Luego, otros sucesos que se dieron, bueno, eso ya en San Martín, con mis hermanos, con mis sobrinos que eran perseguidos. En algunos casos tenía represión con los soldados que patrullaban ahí, y otras veces por los terroristas que les sacaban de sus hogares en la madrugada para hacerles marchar, para hacerles declarar qué cosas saben ellos, qué día van a llegar los soldados, qué cosas van a hacer los soldados, que no les permitían que la gente, por decirles, les recibieran a los soldados, les vendieran un menú, ¿no? O sea, les prestaran atención. Querían que, bueno, la gente ya como digo, querían que la gente, a los soldados, les repudien, ¿no? No les presten atención. Igual hacían los soldados cuando la gente conversaba así, tenía trato con los terroristas. Entonces, ellos vivían por ambos lados, tenían miedo, porque los soldados también pensaban que eran terroristas y les llevaban. Y los terroristas igual pensaban que estaban con el gobierno, con los soldados. Y todas esas cosas. Luego el último suceso ya que pasamos en Yurimagua es cuando tomaron las instalaciones de la policía, del penal, incendiaron todos esos locales. La Marina,
luego hubieron saqueos, les tomaron de rehenes a los policías y les llevaban para el juicio popular y nos obligaban a nosotros a salir de sus casas y aplaudirles, ¿no? Y son cosas que han pasado que no se quisiera que nunca más repita, ¿no? Pero se repita. Pero eso todo va a depender del gobierno, de cada ciudadano. ¿Crees que aún existe terrorismo en nuestra sociedad? Sí, todavía existen los remanentes terroristas. Prueba de hecho es el Movadef. Esa agrupación es una agrupación terrorista. Ahí están camuflados. Porque cuando fueron capturados a Abimael y el otro, Poley Campos, los máximos líderes dijeron: no hemos perdido una batalla, pero no la guerra. De los ejercicios de memoria es el caso de Uchiracay, comunidad altoandina, ubicada en la puna peruana, Huanta, Ayacucho, donde 8 periodistas que llegaron a esa comunidad para investigar la masacre cometida por Sendero Luminoso fueron confundidos por los pobladores de ser terroristas, los cuales terminaron asesinados por 40 comuneros a machetazos. Esto se debe a que los pobladores vivían con miedo y terror por el constante acoso de los terroristas. El impulso de ellos para sentirse a salvo fue seguir los consejos de los cuerpos antiterroristas de la Guardia Civil, llamados Sinchis. Este grupo antiterrorista les dio el consejo de que mataran a todos los forasteros que venían por tierra, ya que la policía y todos los miembros de ayuda vendrían por aire. Esto ocurrió en el año 1983. Este suceso es considerado como la mayor tragedia del periodismo peruano. Según el libro La ética de la sociedad civil de Adela Cortina, la única forma de convivir pacíficamente es a través de los mínimos éticos. Esto quiere decir que las personas debemos aprender a diferenciar la justicia de la felicidad. Además, debemos valorar a las personas por el simple hecho de ser seres humanos. En el caso de Uchiracay, nos damos cuenta de que esto no pasó, ya que se asesinaron 8 periodistas injustamente. Y esto debido a que por más de que el Perú tenga una ciudadanía democrática, es decir, que contamos con los mismos derechos y deberes, el pueblo de Uchiracay no tenía las mismas oportunidades, como por ejemplo la educación. Es por eso de que les fue muy fácil confundir a los periodistas por senderistas. Además, nos damos cuenta que el Estado no protegió al más débil, ya que Uchiracay era un pueblo desconocido entre los ojos del Estado. Y cuando llegaron los senderistas y ocurrió la masacre de los comuneros, la intervención de las Fuerzas Armadas llegó demasiado tarde. Sin embargo, ellos advirtieron que la ayuda solo llegaría por aire, refiriéndose a helicópteros, pero ocurrió que llegaron por tierra. Por esa razón fue que 8 periodistas fueron a investigar la masacre, pero los confundieron y terminaron siendo asesinados. La violencia que se produjo tras el enfrentamiento interno entre los grupos subversivos y el Estado trajo consigo una serie de hechos de injusticia por parte del Estado hacia la población peruana. Por otro lado, se transgredieron los derechos que se plantean en la ética mínima, los cuales lo podemos ilustrar con un ejemplo que es el caso Uchiracay, en el cual unos periodistas murieron al ser confundidos por los pobladores, transgrediendo así el respeto a la vida. Por otra parte, se rompió el Estado de Derecho en el pueblo, ya que los pobladores no podían decidir libremente si apoyar al Estado, o sea, al ejército peruano, o apoyar a los terroristas, puesto que constantemente habían abusos por ambos bandos. Por todo ello, nos lleva a la conclusión de que cuando existe la violencia descontrolada en un ámbito, y en este caso en la población,
se ven vulnerables todos nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho incluso a la propiedad privada, ya que cuando estamos en estas situaciones de violencia, no hay bando que te defienda realmente de la posición a la que estás tú. En conclusión, valga la redundancia, la violencia genera más violencia y consigo trae muchos rompimientos de reglas y derechos humanos. Gracias.